En oportunidades, además de cargar datos a través de la interfaz de la base de datos eh, como el de web browser, por ejemplo, o a través de un programa realizado en Python u otro lenguaje donde se desarrolla alguna interfaz para que un usuario vaya cargando datos como puede ser el sistema de alumnos donde no docentes van cargando los alumnos a medida que se van inscribiendo o las notas a medida que van rindiendo. Existen otras fuentes de datos muy importantes que se pueden conseguir en Internet y que normalmente no están en el formato de base de datos relacional como nosotros queremos o podemos querer finalmente para cargarlos en nuestra base y así procesarlos. Esos archivos suelen estar en un formato básicamente de texto que uno lo puede visualizar, o al menos uno de esos formatos muy comunes, y además de ser un formato texto, es un formato de texto formateado, con una estructura muy particular que es la de datos separados por comas. En realidad, los datos están separados por comas y forman también columnas parecido a lo que tenemos en la base de datos relacional, pero en cada fila el primer dato antes de la coma correspondería a la primera columna, el segundo dato a la segunda columna, etcétera, como vemos en esta pequeña tabla que la vamos a mostrar mejor acá en el bloc de notas. En realidad esto que vemos en primer lugar acá, en este caso, son los títulos de las columnas. Eh, este corresponde a ID10, que es un identificador, la descripción y grupo. Finalizan en 10 porque todos corresponden a datos de la Codificación Internacional de Enfermedades, versión número 10 de la Organización Mundial de la Salud, que vamos a usar ahora simplemente como ejemplo, pero que más adelante en la materia lo vamos a trabajar un poco más. Después vemos los datos. Este A00 es el identificador de este primer dato, coma, la descripción, que es cólera, y después un dato de grupo, que es este I1, que en muchos casos después está vacío. Van a ver que aparecen solamente dos datos. Este A000, después la descripción, eh, que si bien acá hay una coma en el medio, como está entre comillas todo, eh, no, la coma no diferencia la columna. Las que no están entre comillas son las que diferencian la columna, o sea que este dato va primero, segundo todo esto que está entre comillas, y tercero aparece un dato ya vacío en este caso. Acá en la tercera fila aparece algo parecido y también un dato vacío. En la cuarta no está entre comillas, pero no hay ninguna coma intermedia, o sea que acá tenemos el comienzo de la segunda columna y la tercera columna está vacía, y después en esta siguiente vuelve a aparecer un dato en la tercera columna. Pero en definitiva, las comas nos sirven para identificar dónde comienza y dónde termina un dato. Y la fila, bueno, es exactamente lo mismo que la idea de las filas en la base de datos relacional. Este formato, como les decía, es un formato muy importante porque existe una gran cantidad de información en Internet en este formato y que podemos tomarlo para nuestra base de datos según las necesidades que tengamos. Acá, por ejemplo, tenemos este sitio que es de datos de el gobierno nacional, datos.gov.ar,
donde hay datos de muchas características. Acá, por ejemplo, los datos del presupuesto nacional. Fíjense que acá aparece un icono para cliquear en CSV, o sea, de valores separados por comas. Y la otra posibilidad es zip, o sea, un archivo compactado, que cuando lo descompactamos también lo vamos a tener en ese formato. Diferentes datos, ahora aparecen estimaciones agrícolas, casos de COVID, etc. Si vamos a series de datos, acá también vamos a encontrar agrupados datos de diferentes características que, si entramos en cada uno de estos, vamos a ver que uno de los formatos, al menos en el que suele estar la información de salud, de economía u otra información estadística, está en CSV. Otra fuente de datos también en CSV, como aparecen acá, son datos de la Organización Mundial de la Salud, que es este sitio con datos donde hay datos, en este caso, de tuberculosis, tabaquismo, CSV, perdón, COVID, etcétera, etcétera. Bien, Python tiene un módulo para poder trabajar archivos CSV. O sea, la primera etapa de lo que vamos a ver ahora es poder abrir un archivo que tenemos almacenado, por ejemplo, en nuestro disco, abrirlo y poder ver los datos, inclusive procesar los datos mediante programa, y después, en una segunda etapa, a esos datos los vamos a incorporar a una tabla en una base de datos relacional. Entonces, lo primero que hacemos es importar el módulo CSV para poder trabajar con ese tipo de archivos separado por comas. Yo tengo este archivo CIE10, que es de la Codificación Internacional de Enfermedades versión 10, .csv, que lo van a disponer ustedes también. Y con esta instrucción, open y la ruta al archivo, nos devuelve una variable que es un manejador de archivos, un puntero al archivo, y después, si haciendo uso del módulo CSV, la función reader, donde pasamos como parámetro ese puntero al archivo que obtuvimos antes, nos devuelve una variable donde vamos a poder leer directamente los datos. Al final le vamos a pasar un link donde vamos a dar un par de direcciones con videos donde el que quiera va a poder ver un poco más apertura de archivos en términos generales, particularmente archivos de texto, y también profundizar archivos CSV. Ahora ejecutamos esto, ya tenemos nuestro lector de archivos CSV en esta variable CSV-F, y podemos leer los archivos. Yo acabo de limpiar una ejecución anterior. Ejecutamos y vamos leyendo fila a fila en este for row in CSV-F. Imprimimos cada fila, incrementamos esta variable que la creamos simplemente para que leamos solamente las primeras 10 filas, o sea, cuando i sea mayor que 9 va a salir con esta instrucción de la SOFOR.
Y así tenemos estas 10 filas de la fila 0 a la 9 inclusive. Sí es importante que veamos que lo que obtuvimos es que para cada fila tenemos una lista de 3 elementos tipo cadena de texto, por eso están entre comillas cada uno. En este primer caso es la correspondiente a la fila que interpretamos nosotros, que es el, el título de cada una de las columnas, y después posteriormente una lista correspondiente a cada una de las filas subsiguientes. Acá en esta fila vemos que se ha interpretado que el dato después de la última coma es un dato vacío, por eso aparecen las dos comillas simples, que sean simples o que sean dobles no tiene importancia, pero sin ningún dato adentro. Finalmente tenemos que cerrar nuestro vínculo con el archivo, así como lo habíamos abierto antes. En esta instrucción con el open, tenemos que terminar cerrando el archivo con fclose. Existe una forma diferente para abrir el archivo y procesarlo, que no necesita este cierre, que es con with open la ruta del archivo as el puntero al archivo f. La instrucción en realidad está compuesta con with as, y en el medio del with as la instrucción open tal como la habíamos visto anteriormente, que en vez de poner un igual hacia la variable f, después del as ponemos el puntero al archivo. En las líneas siguientes están identadas respecto del with, porque son todas líneas correspondientes a procesos que hacemos con el archivo abierto con el with as. Así generamos en la línea siguiente, ahora en esta variable lst, un lector CSV, haciendo uso de la misma importación del módulo CSV que habíamos hecho en la variable lst, y después un for exactamente igual que habíamos hecho antes. O sea, la parte que está adentro es exactamente lo mismo que en la forma anterior. Lo único que es diferente es que con este with as nos evitamos después tener que cerrar el archivo. Ejecutamos y el resultado es exactamente el mismo, porque estamos contando líneas, y cuando la línea es mayor que el contador es mayor que 9, salimos de la instrucción. El archivo ya está cerrado. Existe una tercera forma, nosotros no vamos a centrarnos mucho ahí. Para los que les interese o hayan visto ya la biblioteca Pandas, en vez de importar CSV, importamos la biblioteca Pandas, que sirve para hacer muchísimo procesamiento y estadística de datos. En realidad una biblioteca muy potente. Al final vamos a poner también el enlace a algún video para los que les interese algo de pandas y proceso de datos que va más allá del CSV. En realidad permite abrir archivos Excel, archivos JSON que están relacionados con JavaScript. Nosotros no vamos a centrar en eso, pero les vamos a dejar información para que el que le interese pueda indagar sobre eso. Bueno, son las instrucciones para importar los datos y tener disponible el CSV, y finalmente hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente en las otras dos formas.
finalmente vamos a hacer todo el proceso para pasar datos, importar datos desde el archivo CIE10 que está en CSV a una tabla de una base de datos relacional. Los pasos que vamos a hacer, los sintetizamos primero aquí. Lo primero es crear la tabla en la base de datos relacional, inclusive la base de datos si no la teníamos. Después vamos a generar una lista Python desde el archivo CSV. O sea, importamos los archivos CSV en una lista Python. Ese es un proceso intermedio para después pasarlo a la base de datos, a la tabla de la base de datos que creamos en el punto 1. Posteriormente generamos la conexión a la base de datos y el paso final es insertar los datos en la tabla desde la lista Python. Nosotros tenemos creada acá en una base de datos que llamamos hc.db y creamos esta tabla en esta base de datos con estos tres campos. Veamos acá en modificar para poder que grabemos los datos y podemos ver ahora, perdón, en qué consiste cada uno de los campos. En primer lugar hay un campo identificador que no tiene nada que ver en sí con los datos que vamos a importar. Esto podemos hacerlo o no, esto fue una elección mía en todo caso, pero no es obligatorio que esté este campo, que es la clave primaria y además va a ser autoincremental. Y después los campos donde sí vamos a importar los datos, que es este ID CIE10, que va a ser un campo de texto igual que la descripción y que le vamos a poner al ID CIE10 la característica de ser un campo irrepetible, único. Entonces ya tenemos nuestra tabla. Vamos entonces al paso 2, que es generar una lista Python desde el archivo CSV. Eso lo hacemos en mi caso voy a usar la forma 2 de las que habíamos visto, with open, el archivo CSV con su respectiva ruta y posteriormente al with open tenemos el puntero que nos va a permitir el puntero lector del archivo CSV con esta instrucción como hicimos anteriormente. Pero no lo tenemos todavía en una lista Python. Anteriormente en el ejemplo lo que hicimos es usar esto que no recuerdo cómo le habíamos denominado a la variable, eso no importa. Si quieren lo cambiamos a esto y le denominamos puntero. Y arriba lo que vamos a hacer es crear una lista Python, la vamos a denominar así, generamos una lista vacía y después dentro del with open para cada fila en el puntero, recuerden de que eran filas, pero que tenemos que ahora grabarlas en una lista Python porque después esto es un puntero a archivo, por más que tenga forma de lista, y apenas salgamos del with se va a cerrar. For row in puntero lo que hacemos es lista Python append row. Esto lo que va a hacer es de que a medida que
vayamos recorriendo este puntero, cada una de las filas del puntero se va a ir guardando en row y desde row la vamos a ir poniendo, insertando o apendeando, si quieren, agregando a lista Py. Como es una lista Python, ya no depende de la conexión con el archivo, vamos a tener los datos disponibles aunque salgamos del WIP. Eso lo vamos a comprobar enseguida. Ejecutamos esto y lo que voy a hacer es agregar una fila y vamos a comprobar que habiendo salido del with, le voy a llamar row también a la OR, si quieren, a cada una de las filas de lista Python, y la vamos a imprimir. Print R. Ejecutamos y vemos que tenemos todo en la lista Python, compuesta a su vez por listas, diferentes listas que corresponden a cada una de las filas. Bien, vamos a limpiar esto para poder manejarnos con más facilidad. Ya tenemos entonces generada la lista Python desde el archivo CSV. Entonces ahora tenemos que ir al paso 3, que es generar la conexión a la base de datos donde tenemos la tabla relacional. Eso lo hacemos exactamente igual que usando la misma función que habíamos usado anteriormente para crear una conexión. Def, en este caso le vamos a llamar create connection. El parámetro va a ser la ruta al archivo. Tenemos obviamente que importar SQLite antes y recuerden que acá lo importante es esta línea, que es la que crea la conexión. El resto es simplemente para manejo del error. En caso de que no encuentre la tabla buscada, la base de datos, perdón, buscada, va a imprimir un error. Primero incorporamos con la ejecución de esta celda, incorporamos la función y ahora ejecutamos la función, en este caso con la ruta que yo tengo particularmente, no me dio ningún error, entonces la conexión a la base de datos está en esta tabla de conexión. En esta, perdón, variable. Después finalmente tenemos que insertar los datos en la tabla desde la lista que denominamos lista Py. Para insertar los datos vamos a hacer una función también que nos permita insertar los datos. Eso también lo hicimos anteriormente, le denominamos a la función, la llamamos de una manera diferente. En este caso la función va a ser insert CIE10 y los parámetros van a ser 1, la conexión que llamamos a la variable conexión a la base de datos, y el segundo parámetro va a ser la fila de esa lista que tiene los datos de la Codificación Internacional de Enfermedades versión 10. Adentro de la función definimos un string, una cadena de caracteres con el comando insert SQL, que es insert into CIE10, que es nuestra tabla, que se denomina CIE10, y donde vamos a incorporar los valores. Fíjense que acá definimos la lista de valores que vamos a incorporar, ID CIE10 y descripción.
porque es así como se llaman los campos que me interesan. Veamos de nuevo la tabla para verificar esto. ID CIE10 y descripción. Esos son los campos que yo voy a incorporar. Recuerden que el identificador este que creé es un autoincremental, así que no hay que poner absolutamente nada. Y después de la definición de cómo va a ser nuestro insert, después va values con los signos de pregunta, que es donde se van a ir incorporando los valores correspondientes al primer signo de pregunta y de CIE10 y al segundo correspondiente a descripción. Después aparece el cursor de la conexión y con ese cursor la ejecución de el SQL que definimos y la fila que estamos incorporando con el parámetro. Incorporamos entonces ejecutando este campo y después también recuerden que estamos en el paso 4, que es insertar los datos en la tabla desde la lista. Generamos este for, este lazo para recorrer nuestra, acá está mal, lista py, y en cada fila de la lista py llamamos a la función insert con la conexión a la base de datos que obtuvimos acá y de la fila nos interesa, recuerden que teníamos cada fila de la lista tenía tres campos, había tres columnas. Uno era el identificador CIE10, el segundo era la descripción, por eso tomamos el primer elemento de la lista, el segundo elemento de la lista, y el tercero no, porque habíamos visto que, bueno, eran datos que no nos interesaban y además en la mayoría de los casos eran datos vacíos. Y después, con este commit, cerramos la conexión. Ejecutamos y ahora vamos a ir a la base de datos a ver en la tabla si todo funcionó bien. Vamos a Browse Data y fíjense que tenemos el identificador autoincremental, no empieza desde 1 porque yo ya había creado datos, los borré, entonces sigue incrementándose, pero no tiene importancia. Y los campos están llenos con los datos. Entonces nuestra tabla en la base de datos ya tiene incorporado los datos de nuestro archivo CSV, que era lo que finalmente queríamos lograr. Ya no hay más pasos de esta lista.